Ahora queremos invitar al doctor Sánchez Berzaín, querido Carlos, a que nos dirija unas palabras. Gracias. Distinguidos amigos, señor presidente de Costa Rica, expresidente, damas y caballeros. Me ha pedido que hable esta tarde sobre el tema de la dictadura en Nicaragua. Y para eso voy a empezar fijando un marco de referencia del que hablo mucho y que ustedes ya conocen. Y es que en mi opinión hay dos Américas, una América democrática y una América dictatorial, que el eje de confrontación en las Américas no es un eje ideológico, político, económico, que la disputa está planteada entre dictaduras de delincuencia organizada lideradas por Cuba y las democracias que están acosadas por ese proceso, y que en ese escenario la confrontación, en mi opinión, no es una cuestión de derechas o izquierdas, es una cuestión de principios y valores que hacen a la forma de vida de las sociedades y de los países y de los pueblos, donde los países con democracia tienen derecho a la libertad, a la división e independencia de poderes, al respeto de los derechos humanos, al Estado de Derecho, que no es otra cosa que el respeto de la ley, a elecciones libres y periódicas, a que los gobernantes rindan cuentas, que cumplan periodos específicos y alternen en el poder, a la libre organización política y a todos esos elementos que hacen a lo que conocemos como democracia. Mientras que las dictaduras cometen todos los días todo tipo de crímenes que van desde los crímenes de corrupción hasta crímenes de lesa humanidad, pasando por el narcotráfico, el terrorismo, la agrupación criminal, con un solo objetivo, que es el de mantenerse indefinidamente en el poder. Replicando en el siglo XXI el modelo castrista, que estaba agonizando el año 99 cuando Chávez llega a salvar a Fidel Castro en lo peor de su periodo especial y recrean eso bajo el modelo de sistema bolivariano, movimiento ALBA, después socialismo del siglo XXI, hoy día simplemente conocido como castrochavismo. Castrochavismo, que es la conjunción de Castro y Chávez, que han marcado el siglo XXI con esta confrontación entre dictadura de crimen organizado y democracia. Dicho esto, quiero insistir en un hecho que es también muy importante. Cuando uno confronta situaciones de crisis, de atentado contra la libertad, los derechos humanos y la vida misma, como sucede en Cuba desde hace 61 años, como sucede en Venezuela desde hace 20 años o más, como sucede en Nicaragua, como sucedía en Bolivia por 14 años, algo en lo que no podemos equivocarnos es en la identificación del adversario. Y ustedes, los nicaragüenses que están luchando en su país por la libertad, por el retorno a las condiciones normales de vida, tienen que identificar al adversario, y el adversario aparente es Ortega, Murillo, el régimen sandinista, pero en la identificación regional y general del adversario, el adversario se llama la dictadura cubana, la organización más importante de delincuencia organizada asentada en esta parte del mundo y tal vez la más longeva en el mundo, que hoy día controla Nicaragua, que controla Venezuela, que todavía controla Bolivia, porque en Bolivia ha caído el dictador pero no la dictadura, estamos en ese proceso, y que tiene influencia para desestabilizar toda la región, como lo ha demostrado el año pasado con el fallido golpe de Estado en Ecuador contra el presidente Lenín Moreno, con el proceso de Chile, aunque Chile lo quiera negar, con lo que está sucediendo hoy día en Colombia, con la amenaza que tiene el Brasil, con lo que está pasando también, en mi opinión, en la frontera sur de los Estados Unidos y el problema que ahora está administrando México, porque nada de eso son condiciones simplemente sociales, porque la dictadura castrista sabe aprovechar muy justificables reclamos sociales o muy críticas situaciones políticas para cubrirlas de mecanismos de sedición y conspiración que terminan desestabilizando las democracias. Dicho eso, vamos a Nicaragua. Nicaragua es, en mi opinión, la víctima de una recuperación de la democracia a medias. En Nicaragua es el ejemplo de que ahí cayó el dictador, pero no la dictadura. Cuando ustedes volvieron a la democracia por estas cosas
que hacemos los políticos de hacer acuerdos de pacificación, acuerdos de empate, dejaron el sandinismo intacto a cargo de las Fuerzas Armadas, y después, cuando vino el proceso del siglo XXI con el naciente castrochavismo, Nicaragua era uno de los países que estaba listo para ser tomado por el castrochavismo. Y así fue. Entonces, en Nicaragua se ha organizado una dictadura donde las características las conocen ustedes y donde hay condiciones extraordinarias, en mi criterio, para terminar con esa dictadura. Yo he venido hoy día a darles un mensaje de esperanza y un mensaje de aliento, y a contarles en esta parte de mi exposición, a responderles más bien una pregunta que muchos de ustedes me han hecho privada, públicamente y en este mismo salón. ¿Por qué Bolivia ha podido y por qué no puede Venezuela, o por qué no puede Nicaragua? ¿Qué es lo que ha pasado en Bolivia? Pero Bolivia es un proceso muy parecido al nicaragüense, porque Bolivia estaba escogida por la Cuba castrista desde la década de los 60. No se olviden ustedes que en la década de los 60 es allá donde se instala la primera guerrilla transnacionalizada seria de Cuba, y mandan a Che Guevara. Y el Che Guevara es derrotado y es muerto en Bolivia. Y en esa dinámica se busca siempre de parte de Cuba a Bolivia, porque es el centro del cono sur, tiene una posición geopolítica extraordinaria, y como es un país del tercer mundo de menor desarrollo relativo, un país pobre, un país en el cual tenemos mucha diversidad, y un país en el que desde la revolución del año 52 estamos en el empeño de construir la nación boliviana en base a la unidad en la diversidad, poniendo la alianza de clases por encima de la lucha de clases que plantea el marxismo, era un ambiente en el cual se creía que el proceso castrista de los 60 podía desarrollar. Nunca abandonaron eso, y apenas empezó el siglo XXI insistieron en aquello, produciendo el derrocamiento del gobierno del presidente Sánchez Lozada el año 2003, en circunstancias de masacres y de crímenes que ahora Evo Morales ha repetido apenas dejó el poder, en las mismas zonas, con los mismos elementos, solamente que esta vez contra el gobierno transitorio que se estaba instalando. Bolivia ha sido controlada por el castrochavismo desde el año 2006. Llegó por elección Evo Morales, un dirigente cocalero, para un mandato de 5 años sin derecho a reelección. Pero de inmediato cambió la Constitución, hizo una asamblea constituyente expresamente prohibida por la Constitución Política del Estado, tuvo el acompañamiento de opositores funcionales que estuvieron prestos a la falsificación de una ley de reforma constitucional que permitió la introducción en una constitución rígida de una asamblea constituyente. La Constitución del 94 solo permitía la reforma parcial de la Constitución, y cuando la reforma afectaba el periodo constitucional había que esperar un periodo, saltar un periodo para aplicarla, pero falsificaron una ley de reforma. Y después de eso, cuando su asamblea constituyente no funcionó, hicieron otra ley especial para que sea el Congreso Ordinario el que redacte el texto constitucional de la Constitución de Evo Morales, cuyo aniversario de promulgación se celebra hoy, con la que destrozan la República de Bolivia e instauran el Estado plurinacional que todavía subsiste. En ese Estado plurinacional, Evo Morales se reelige inmediatamente, primera reelección, segundo periodo, el año 2009, el año 2014 ya no tenía derecho a reelegirse porque había puesto en su constitución que solo se reelegiría una vez, pero acude a su tribunal constitucional y le hace decir que esta era la primera reelección porque la ocurrida en la República de Bolivia no contaba porque la República había quedado liquidada. Y eso está en un auto supremo del Tribunal Constitucional. Entonces se elige el 2014 con un creciente fraude electoral y de inmediato, apenas gana la elección del 2014, gana entre comillas, convoca un referéndum para plantear la reelección indefinida. Y sorpresa, pierde en el referéndum del 21 de febrero del 2016. Pierde con más del 70%, pero él lo arregla en el 51,2%. Pero pierde. Entonces empieza con el mismo discurso de Chávez del 2006, del 2008, diciendo el pueblo también se equivoca, hay un segundo tiempo, vamos a ver. Y cuando llegan las elecciones del 2019, un año antes,
él hace una consulta a su Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dice que es su derecho humano ser elegido indefinidamente. La indignación del país crece acompañada por una serie de elementos que son muy comparables a lo que pasa en Nicaragua y llegamos al mega fraude electoral del 20 de octubre pasado, donde todo el mundo ve el fraude en Bolivia. Entonces ahí viene el punto al que yo quiero hablarle a ustedes, que son una organización de defensa de la libertad y la democracia en Nicaragua. ¿Por qué a partir de ese momento en Bolivia funciona lo que termina siendo el 20 de noviembre la caída de Evo Morales? Primero, porque se encara un proceso de unidad en el marco de una resistencia civil. Una resistencia civil que no es un invento boliviano, es Gandhi, es Martin Luther King, es la historia de la humanidad, cuando los pueblos oprimidos, desarmados, sojuzgados, no tienen otro recurso que su expresión de protesta y la persistencia en esa protesta, acompañados por la tecnología del siglo XXI, de lo que es el sistema de internet, lo que son los celulares, lo que son las redes sociales, que son mecanismos extraordinarios que paralogizan a los dictadores porque evitan eso que tenían en el siglo XX y en el siglo XIX y en los siglos anteriores, que era el control de la información. Ese proceso de resistencia civil se lleva adelante con una premisa de unidad nacional no política, dirigida por dirigentes cívicos a partir de cabildos abiertos, y cuando los dirigentes políticos que acababan de participar en la elección empiezan a tratar de intervenir en ese tema, viene el segundo elemento: no intervención de ningún líder ni de ningún partido político. Se trata de meter el candidato Mesa, se trata de meter el candidato Chi, se trata de meter el candidato Ortiz, y el movimiento cívico los aparta diciéndole que no tiene ninguna representación. No es fácil eso, pero así sucede. El tercer elemento de esta actividad es que empiezan las iniciativas de diálogo. Hay que hacer diálogo, hay que solucionar el problema. Entonces aparece el diálogo de parte de las iglesias, aparece la propuesta de diálogo de parte de la OEA, las Naciones Unidas. Evo Morales llega a proponer que el Papa medie en el diálogo para solucionar esto, y la respuesta es una sola: no hay diálogo posible sino para que el dictador se vaya. Y empieza la represión, empieza el ataque a las amas de casa que estaban bloqueando la esquina de su casa. Empieza Evo Morales a sacar los matones, que en Venezuela se llaman colectivos, en Bolivia se llaman movimientos sociales, sindicatos cocaleros, y esos empiezan a agredir y empiezan a producir muertes, empiezan a producir heridos, empiezan a producir violaciones contra la gente indefensa que estaba simplemente bloqueando determinadas arterias para mostrar un movimiento civil compacto. Entonces ahí viene un otro elemento: el boliviano demuestra que no le tiene miedo al daño económico. El taxista deja de trabajar, el albañil deja de ir a su obra, el empresario cierra su negocio, la ama de casa establece un mecanismo en que los mercados se abren en la mañana pero después se cierran. Evo Morales dispone de bloquear para que no lleguen los productos, entonces los productores empiezan a hacer una suerte de tráfico de productos y no deja de haber alimento, pero el país está bloqueado. No hay temor al daño económico de las amas de casa a los empresarios más grandes. Y los empresarios que se comprometen con la dictadura empiezan a ser objeto de señalamiento y empiezan a ser objeto de la presión de la resistencia civil. Entonces, cuando la represión acontece, pasa algo muy importante que tiene que ver con la presión civil sobre los miembros de la policía y las Fuerzas Armadas. La gente dice: ¿cómo es esa policía en Bolivia y esas Fuerzas Armadas que no le hacen caso al dictador? Porque son ciudadanos bolivianos que estaban intervenidos por elementos de Cuba y de Venezuela, pero que cuando la policía boliviana, que es una sola policía, recibe la orden de apoyar a los colectivos, o sea, a los movimientos sociales, para dañar a la ciudadanía que está en la calle, al principio sucede, pero en determinado momento, y el primer hecho sucede en Cochabamba, un teniente coronel dice: yo no voy a hacer esto, yo voy a proteger a la ciudadanía y voy a sujetar a los colectivos y a los movimientos sociales. Lo arrestan, lo pegan, lo dan de baja, y eso produce
en 48 horas lo que se llama el motín de toda la policía boliviana. Empieza en una unidad, crece en todo el departamento, sucede en los 9 departamentos, y en 48 horas Evo Morales no tenía control de la policía, y la policía estaba en la calle protegiendo a los ciudadanos que ya se habían de alguna manera preparado para la resistencia civil. Los jóvenes sacan sus motos, los menos jóvenes, los militares retirados, sacan lo que tenían y empiezan a repeler a la gente que los ataca. Y ahí viene el tema de las Fuerzas Armadas. Finalmente, ¿qué era el pedido? Día 20, día 21, cada en el día 22 le estaban pidiendo la renuncia de Evo Morales. Las Fuerzas Armadas reciben la orden de Evo Morales de reprimir a la policía y terminar con el motín. La orden empieza a tener principio de ejecución, pero la presión civil hace que las Fuerzas Armadas representen la orden. Y las Fuerzas Armadas, 24 horas antes a que renuncie Evo Morales, dicen: no vamos a cumplir esa orden porque sería una masacre. Démosla por escrito primero, y se la dan por escrito y dicen: no la vamos a cumplir porque los mandos intermedios no la quieren cumplir. Es ir a matar policías que pueden o no tener armas. La policía estaba desarmada para frente a las unidades especiales del ejército, pero no vamos a cumplir la orden. Y finalmente sucede que sale el informe de la OEA diciendo que había fraude. Evo se apura a convocar a nuevas elecciones el sábado, y ahí las Fuerzas Armadas le dicen: es mejor que renuncie. Ayer han salido 2 testigos que dicen que Evo había renunciado antes de que, o había tomado la decisión de renunciar antes de que las Fuerzas Armadas le pidan aquello. Pero lo que yo quiero puntualizar es que ustedes se acuerden de 5 elementos. El primero lo ha dicho el presidente Solís: unidad. No hay manera de derrotar a la dictadura si caemos en la trampa del fraccionamiento, del partidismo, de la lucha por el liderazgo. El recuperar la libertad y la democracia tiene que estar en manos de un grupo de liberación que no tenga nada que ver con la dirigencia política de los que quieren repartirse y fraccionar el pan antes de que salga del horno, que es un poco lo que pasa en el caso de Venezuela. El segundo tema, además de la unidad, es no líderes ni partidos políticos como intermediarios, no diálogo, presión civil sobre los miembros de las Fuerzas Armadas y no tener miedo al daño económico. Les dejo esas ideas, les dejo esa recomendación, simplemente con un aditamento al tema de Nicaragua. Yo creo que Nicaragua está muy cerca de sacar al dictador. El tema... Nicaragua tiene todas las condiciones. Nicaragua tiene un pueblo valiente que ha pagado un precio mucho más alto que el boliviano. Nosotros hemos tenido cerca de 50 muertos, cerca de 600 heridos, decenas de violaciones. Ha sucedido eso en ese periodo de lucha. Después han producido Morales 2 masacres con 30 y tantos muertos más. O sea, hay víctimas, pero ustedes tienen más. Tienen un pueblo movilizado. Tienen una solidaridad internacional extraordinaria que no tenía Bolivia. Yo en persona he peleado por años para que Estados Unidos incluya a Bolivia en la lista de las dictaduras. Estados Unidos decía la troika, Cuba, Venezuela y Nicaragua, y nosotros en todo lado gritando, haciendo gestión en Washington, aquí, para que incluyan a Bolivia. La incluyeron cuando cayó Morales, porque empezaron a partir, que fue un mérito importante, porque reconocieron la dictadura de Evo cuando Evo salió del poder. Ustedes pueden hacerlo, pero busquen la unidad, no busquen el protagonismo, y traten de presionar sobre los mecanismos económicos, porque, y con esto termino, yo tengo la opinión personal de que la dictadura de Nicaragua está sostenida por el sistema económico nicaragüense. La complicidad más grande que hay en Nicaragua es la complicidad de los ricos de Nicaragua, que tienen propiedades en los Estados Unidos, que tienen dinero aquí, que manejan el sistema bancario y que manejan el sistema de intercambio internacional, y que no tienen conciencia alguna y que son serviles y funcionales al dictador Ortega y al castrochavismo en Nicaragua. Entonces, identifiquen el enemigo, pongan a esos señores señalados por el pueblo a formar parte de esto y háganles ver que van a perder lo que tienen y lo que no tienen si siguen en ese camino. Entonces, las presiones de los Estados Unidos pueden ir directamente a ese sector, y en un par de semanas yo creo que la dictadura se ha terminado.